Ángel trató estas figuras con una libertad extraordinaria, en la que el desnudo del hombre y de la mujer deja ver su concepción grande de la forma, con exquisitos detalles de una labra que en ocasiones acaricia las superficies y en otras, intencionadamente, simplemente aboceta o sugiere la forma. Es lo que sucede con el rostro del Crepúsculo, donde se hace patente aquella técnica del no acabado, el non finito, que desde sus años jóvenes utilizó con una maestría absoluta. Los años finales de la larga vida de Miguel Ángel como escultor se recogen en las 3 versiones que hizo de la Piedad y que hoy se encuentran, una en la Catedral de Florencia, en la que supuestamente José de Arimatea refleja los rasgos del escultor. Otra, la llamada de Palestrina, en la Galería de la Academia Florentina, y la tercera, en el Castillo Sforzesco de Milán. Si se compara cualquiera de ellas con la del Vaticano, puede medirse el tiempo transcurrido, pero tiene especial interés la de Milán, conocida como la Piedad Rondanini, por mostrarnos la insatisfacción del escultor con su propia obra, que esculpe y a la vez destruye, al variar la posición y tratamiento de las figuras, de tal forma que algunos miembros quedan inexplicablemente separados del cuerpo. La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento para fijar las bases del manierismo, en cuyo ámbito se movieron otros muchos escultores, desde Ammanati hasta Juan de Bologna, quienes, junto a Benvenuto Cellini, labraron obras muy distintas, parte de las cuales se dieron cita en la bella plaza de la Signoría de Florencia. La pintura del Renacimiento en Italia ofrece un panorama muy completo a lo largo del espacio y del tiempo, pues durante los siglos XV y XVI fueron muchos los talleres activos que se identificaron a través de sus maestros con determinadas ciudades. Entre estas sobresalieron Florencia, Roma y Venecia, sin olvidar otros centros que igualmente tuvieron un papel relevante como Urbino, Mantua o Perugia. Durante el largo periodo de aquellos 2 siglos, que en Italia se distinguen con el nombre de Quattrocento y Cinquecento, fueron muchas las cosas que cambiaron, de tal modo que entre la obra temprana de Fray Angelico y la tardía de Tintoretto media algo más que el simple tiempo transcurrido. Efectivamente, fueron muchas las mudanzas producidas dentro y fuera del ámbito estrictamente pictórico que explican el sorprendente fenómeno de la pintura del Renacimiento italiano, al que cabe considerar como verdadero milagro artístico. La pintura fue además para el arte del Renacimiento una referencia obligada como campo común de experiencias
de cuyos resultados se nutrieron todas las artes hermanas. En ella se desarrollaron, por ejemplo, los principios básicos de la perspectiva que permitieron representar el espacio de un modo racional sobre una sólida construcción geométrica. El dominio del espacio significaba no sólo poder representarlo en sus tres dimensiones como espacio vacío, como cubo abstracto, sino hacer de él el escenario natural donde situar las figuras y objetos en sus diferentes planos. Así, de acuerdo con la experiencia visual cotidiana, las figuras se representaron gradual y proporcionalmente más pequeñas según se alejan del espectador, haciendo de la profundidad del cuadro la nueva dimensión de la pintura moderna. Desde muy temprano, hombres como Paolo Uccello o Mantegna se dedicaron a la construcción del espacio, poniendo en práctica determinados principios de la perspectiva y mostrando las figuras en atrevidos escorzos, primero en reposo y más tarde en movimiento. Pero fue la incorporación de la arquitectura en el cuadro la que mejor facilitaba la formación de la llamada pirámide visual, definida por la convergencia de las líneas de fuga en un punto de la línea del horizonte. Sin embargo, no bastando aquella visión estrictamente geométrica y lineal, otros maestros, como Leonardo da Vinci, introdujeron un elemento nuevo, la atmósfera, el aire que desdibuja y hace impreciso el perfil de los objetos, dando lugar al conocido sfumato o difuminado leonardesco, que también altera el valor de los colores. Por este camino, la pintura fue abandonando la rigidez de la llamada perspectiva lineal, sustituyéndola por la perspectiva aérea en un proceso de paulatino acercamiento e imitación de la naturaleza. El dibujo y el color habían sido históricamente la base de la pintura, pero ambos fueron para los artistas del Renacimiento objeto de un riguroso análisis hasta el punto de crear dos tendencias muy marcadas dentro del arte italiano, especialmente en el siglo XVI. Una, vinculada a Florencia y Roma, donde el dibujo parece guiar al pintor, y otra, la veneciana, donde las manchas de color eclipsan la presencia del dibujo. Ello concuerda con la máxima que Tintoretto escribió en las paredes de su taller y que, según cuenta su biógrafo Ridolfi, decía: el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Así resumía lo que ambos maestros significaban al cerrarse el siglo XVI. Si bien Miguel Ángel nunca desatendió el color, ni Tiziano menospreció el dibujo. Todo lo contrario, el mismo Ridolfi ponía en boca de Tiziano las siguientes palabras: lo que hace bellas las figuras no es el brillo del colorido, sino la excelencia del dibujo. En el tránsito del siglo XV al XVI, se observa igualmente un cambio en el modo de entender la composición de la obra pictórica, pues a la sencilla presentación de las figuras en ordenadas series a un lado y otro del tema central, siguió en torno a 1500 el interés por fórmulas de escondida geometría. Es decir, la disposición de las figuras permite reconocer, por ejemplo, estables esquemas triangulares muy característicos del momento en el que el Renacimiento italiano alcanza su máximo equilibrio y serenidad. Esta claridad compositiva hizo crisis muy pronto, de tal manera que en torno a 1527, el año del saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V, se advierte en la pintura un giro hacia composiciones más libres, inestables y caprichosas que preparan el camino al arte barroco del siglo XVII. Es, en definitiva, el largo periodo que se conoce como manierismo
en el cual se tiende a imitar y mezclar los modos y maneras de los grandes maestros del pleno Renacimiento con un claro espíritu ecléctico.